Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez Méndez y para la materia de biotecnología molecular hablaré de la introducción de la reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, es una técnica de laboratorio común usada para hacer muchas copias de una región particular de ADN. El objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco para que pueda analizarse. Se requiere de una enzima ADN polimerasa que produzca nuevas cadenas de ADN mediante el uso de las cadenas existentes como molde. La utilizada en esta prueba es la Taq polimerasa, aislada de la bacteria tolerante al calor, Thermus aquaticus. Se necesita también un cebador, que es una secuencia de nucleótidos que da un punto de partida para la síntesis de ADN, generalmente de unos 20 nucleótidos de longitud. Se necesitan dos cebadores, que son secuencias que harán que se unan a cadenas opuestas del molde de ADN solo en los extremos de la región a copiar. Al unirse, la polimerasa los extiende, uniendo nucleótidos, y la región que se encuentra entre ellos se copia. Como podemos ver en la imagen, tenemos el ADN molde de la muestra que se tomó. Mediante los pasos que enseguida comentaremos, las cadenas se separan, los cebadores se unen al molde, que son los de color rojo, y la Taq polimerasa extiende y crea una copia, que es lo de color verde. Los pasos de la PCR son: desnaturalización, ocurre a 96 grados centígrados. La reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar las cadenas de ADN. Esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. En la imagen podemos ver en la parte de arriba que tenemos la cadena completa, que es una cadena doble, y mediante la aplicación de calor ocurre la desnaturalización que separa estas cadenas en cadenas sencillas. El siguiente paso es el templado, ocurre entre 55 y 65 grados centígrados. La reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. En la imagen lo podemos ver en los fragmentos rojos, que se unen en los extremos. El último paso es la extensión, que ocurre a 72 grados centígrados. La temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN, que son las regiones verdes. Estos ciclos deben de repetirse 25 a 35 veces para obtener suficientes copias del fragmento de ADN deseado para poder visualizarlo. Y lo podemos ver en la parte de abajo en el recuadro, el resultado después de un solo ciclo, el número de moléculas de ADN ya duplicadas. Tras 25 a 35 ciclos ya tenemos suficiente cantidad de ADN para ser identificado. Para los resultados se utiliza la electroforesis en gel para visualizar lo que se obtuvo de las cadenas de ADN. La electroforesis en gel es una técnica en la que una corriente eléctrica impulsa fragmentos de ADN a través de una matriz de gel y los fragmentos de ADN se separan según su tamaño. Típicamente se incluye un estándar o marcador de peso molecular para que pueda determinarse el tamaño de los fragmentos en la muestra de PCR. Los fragmentos de ADN de la misma longitud forman una banda en el gel y se puede identificar a simple vista si el gel se tiñe con un pigmento que se une al ADN. Una banda en el gel contiene muchas copias de la región blanco de ADN y también se pueden visualizar bajo luz ultravioleta con un tono fluorescente. En la imagen de la izquierda podemos ver la primera columna, que es el marcador de ADN que nos dice el tamaño en pares de bases, y en la segunda columna nuestro resultado de la reacción de PCR, que coincide con 400 pares de bases. Ahí tenemos muchas copias de ADN que obtuvimos de los ciclos y aquí ya se puede visualizar su presencia. Para hacerlo más gráfico, incluí en la descripción del video los links para la reacción en cadena de la polimerasa para que sea más gráfico el contenido y sea más comprensible. También incluí el link para ver en qué consiste la electroforesis de ADN para visualizar los resultados de la PCR. Ya vimos los pasos y lo que es la PCR, entonces ya en la práctica se obtienen kits comerciales en donde se incluyen todos los reactivos para la aplicación de PCR, se meten a los ciclos, se obtienen las copias y se lee en el gel de agarosa. Existen variantes de la misma prueba de la PCR.
Tenemos la PCR retrotranscriptasa, que es una modificación desarrollada para moléculas diana de ARN. A partir de ARN se obtiene un ADN complementario. Esta conversión se logra con el empleo de la enzima transcriptasa reversa o reversotranscriptasa. Otra variante es la PCR multiplex. El proceso de amplificación, en la que dos o más parejas de cebadores específicos para diferentes dianas se introducen en el mismo tubo, combinan la sensibilidad y la rapidez del PCR y eliminan la necesidad de evaluar las muestras clínicas independientemente para cada virus, optimizando el uso de reactivos y disminuyendo el tiempo para su diagnóstico. La PCR anidada aumenta la sensibilidad del ensayo usando dos parejas de cebadores. Y la PCR permite la amplificación simultánea y cuantificación de las secuencias específicas de ácidos nucleicos mediante el uso de reporteros fluorescentes en la reacción. Tiene un amplio rango de detección y requiere 1000 veces menos cantidad de ARN que la PCR convencional. Adelante veremos variantes de la reacción en cadena de la polimerasa, como son la RFLPS. Detecta presencia u ausencia de cambio de base por digestión con una enzima de restricción, que es la RFLP. La PCR en tiempo real, que detecta fluorescencia durante la reacción. La PCR inversa, que a partir del ARN se obtiene un ADN complementario con la enzima retrotranscriptasa, y la PCR multiplex, que usa dos o más parejas de cebadores específicos para diferentes dianas en una misma reacción.